Imaginen el olor, una mezcla de quemado, diésel, sangre y el dulce hedor de la muerte. Era exactamente ese aire el que respiraba él, el único sobreviviente en una caja de acero que se había convertido en la tumba colectiva de su tripulación. Los médicos después no darían crédito a sus ojos. Un ser humano simplemente no es capaz de soportar tales fuerzas G, pero él aguantó. Obligó a una mole de 30 toneladas a bailar un vals de la muerte ante las narices de 12 asesinos. ¿Por qué no huyó cuando tuvo la oportunidad? ¿Por qué se metió en el mismísimo infierno, violando una orden directa y el sentido común? Esta no es una historia de heroísmo de póster, es una historia sobre supervivencia animal, sobre callos sangrientos en lugar de medallas y sobre cómo el impulso demente y suicida de un conductor solitario cambió para siempre la historia de los combates de tanques. Tienen que ver esta espiral mortal con sus propios ojos. Golpe seco, como un latigazo, pero con un peso de 1 tonelada. El sonido del acero desgarrándose se adelanta a la conciencia. El estruendo dentro del compartimiento de combate es tal que parece que el aire se hubiera convertido en un cuerpo sólido. El casco del tanque se estremece, transmitiendo la vibración a través del asiento rígido directamente a la columna vertebral del conductor mecánico. Esto no es cine, aquí no hay cámara lenta. Solo hay física de cuerpos sólidos y la energía cinética de un proyectil perforante que se encuentra con un blindaje inclinado. El proyectil pasó rozando. Rebote. Si el ángulo de impacto hubiera sido 2 grados más obtuso, la tripulación ya se habría convertido en vapor sobrecalentado y suspensión orgánica. Pero están vivos, por ahora. Dentro de la torreta huele a escoria, a grasa quemada y al olor agrio y penetrante de los gases de la pólvora que carcome los ojos. Dmitry Voznetsov no oye su propia respiración. Tiene los oídos tapados. En su cabeza hay un pitido monótono de alta frecuencia, consecuencia de la onda de choque del impacto. Pero las manos trabajan más rápido que el cerebro. Los dedos, incrustados en las palancas de control, leen el temblor del diésel V2 de 500 caballos de fuerza. El motor no se caló. Esa es la primera buena noticia en los últimos 3 segundos. El ritmo de los 12 cilindros es parejo, forzado, sin fallos. El corazón de la máquina late, lo que significa que hay posibilidad de movimiento. 21 de marzo de 1944. Hora, mediodía, pero hay poca luz. A través de la estrecha ranura del visor, el mundo se ve como una sucesión de franjas grises y negras. Barro, cielo, metal. Voznetsov parpadea, quitándose el velo de los ojos. Necesita evaluar la situación. Está en la punta de lanza del reconocimiento. La tarea era simple, tantear el cuadrante. Lo tantearon. Y se toparon con un muro. Adelante. En el sector de observación directa, tras un pliegue del terreno, emergen siluetas. Cuadradas, angulosas, inconfundibles. Tigres. Panzerkampfwagen 6. Tanques pesados de ruptura de la Wehrmacht. Su geometría no deja lugar a dudas. Blindaje vertical, suspensión intercalada, largos cañones de calibre 88 milímetros. No están simplemente parados, se están desplegarlo en formación de combate. 1. 2. A la derecha otro más. Voznetsov gira la cabeza tanto como lo permite la estrecha cabina, tratando de abarcar la periferia. A la izquierda hay movimiento. 2 siluetas más. La mirada se precipita por el visor. 4, 6, 8, 12 máquinas. Una compañía completa de tanques pesados contra un 34 mediano. Esto no es una batalla, es un fusilamiento. Desde el punto de vista táctico, la situación no es solo perdedora, es absurda. La matemática de la guerra es implacable. 12 cañones, cada uno capaz de perforar el blindaje frontal del T-34 desde una distancia de 1,5 kilómetros. Y aquí la distancia es de menos de 500 metros. Zona letal. Vacío. Dentro del cráneo de Voznetsov no pasa la vida ante sus ojos. No hay recuerdos de casa, de mamá, del cálido verano. El estrés quema todo lo superfluo, dejando solo un cálculo seco y punzante. Las emociones son un lujo que un cadáver no puede permitirse. Ahora él no es una persona con nombre y apellido. Es un centro de cómputo integrado en el sistema hidráulico y mecánico de control de una máquina de 30 toneladas. 12 cañones, sector de tiro, 180 grados.
Están cerrando la pinza. Quieren encajonarme. Si me detengo, muerte. Si doy marcha atrás, expongo el costado al flanco. Muerte. Si voy derecho, me fusilan a quemarropa. Muerte. El monólogo interno es entrecortado, compuesto de sustantivos y verbos. Los pensamientos caen pesados, como casquillos al suelo del compartimiento de combate. Un sudor frío corre por su espalda, atascándose en los pliegues de la guerrera aceitosa, pero las manos permanecen secas. Es de formación profesional. En el momento de mayor peligro, el organismo bloquea todo lo que estorba a la motricidad. Ve cómo el tigre más cercano comienza a girar la torreta, despacio, con la pesada gracia de un depredador. El accionamiento electrohidráulico de la máquina alemana hace girar la construcción de varias toneladas. El cañón con freno de boca busca el vector para el siguiente disparo. Esta vez no habrá fallo. Los alemanes ven una máquina rusa solitaria, congelada en medio del campo tras el rebote. Para ellos es un blanco fácil. Un error estadístico que hay que borrar con una goma de calibre 88. No hay miedo. Hay una sensación animal de estar acorralado y el peso de la responsabilidad. Vosnetsov se siente encerrado en un ataúd de acero. Pero este ataúd es su única arma. Está solo abajo, en el compartimiento del conductor. La comunicación con el comandante arriba se cortó, o simplemente guardan silencio. No hay tiempo para averiguar. Ahora la jerarquía de rangos no importa. Ahora manda el que tiene las palancas. 3 factores de peligro mortal se clavan en la conciencia. Primero, superioridad numérica 12-1. Segundo, terreno abierto, donde no hay refugios salvadores, barrancos ni arboledas. Solo tierra desnuda y congelada, arada por las orugas. Tercero, tiempo. Tiene segundos antes de que los artilleros alemanes terminen de apuntar y presionen los pedales de disparo. 12 proyectiles convertirán simultáneamente el espacio donde está sentado en una sucursal del infierno. Vosnetsov mira el panel de instrumentos. Las agujas tiemblan. La temperatura del aceite es normal. La presión es normal. Las revoluciones están en ralentí. Pero el diésel ruge, exigiendo carga. El tanque vibra como un ser vivo que siente la proximidad del fin. Este temblor se transmite a las manos. El T-34 es una máquina tosca. Aquí no hay dirección asistida, no hay confort. Para girar, hay que tirar de la palanca con una fuerza de decenas de kilogramos. Para pisar el embrague principal, hay que hundir el pedal hasta que duela la rodilla. El tanque es una extensión de la fisiología del mecánico. Las palancas son sus huesos, el blindaje es su piel. El motor son sus pulmones, tragando con avidez aire mezclado con humo. Un destello en el visor, a la derecha, otro disparo. El proyectil pasa por encima de la torreta, cortando el aire con un chillido que revienta los capilares de los ojos. Los alemanes están calibrando la puntería, están jugando. Están seguros de que la presa no irá a ninguna parte desde la trampa. Rodean. ¿Quieren tomarme entero? No, rematan. Simplemente tienen prisa. Se estorban unos a otros. Vosnetsov nota un detalle que un novato habría pasado por alto. Los tigres están muy juntos, demasiado juntos. Se bloquean mutuamente los sectores de tiro. Para disparar a un objetivo escurridizo, los de atrás deben esperar a que los de adelante muevan sus cascos. No es un error del mando alemán, es exceso de confianza. Creen que una sola máquina soviética no tiene nada que oponer a una armada. Ven en el T-34 un blanco, no una amenaza. Ese es su error. Y esa es la única oportunidad de Vosnetsov. Aprieta las palancas hasta que se le ponen blancos los nudillos. Los músculos de los antebrazos se endurecen como piedra. En su cabeza se arma un esquema aparentemente suicida. No se puede huir de ellos. El proyectil lo alcanzará. Entonces, hay que ir hacia ellos, hacia el interior de la formación, al mismísimo infierno, donde la distancia de combate se reduce a metros. Allí donde los cañones de largo alcance de los tigres se convierten en varas inútiles que no se pueden girar rápidamente. Esto no es heroísmo, es puro cálculo de trayectorias, matemáticas superiores de supervivencia, donde las variables son las velocidades angulares de giro de las torretas y la velocidad lineal del tanque. Vosnetsov inhala profundamente, llenando sus pulmones de aire viciado.
El pie se cierne sobre el pedal del acelerador. Ahora. Un segundo se estira hasta la eternidad. Oye cómo rechinan los eslabones de las orugas alemanas, mordiendo el suelo. Ve las bocas negras de los cañones, mirándolo directamente a la cara a través del blindaje. La trampa se cerró, pero la bestia dentro de la trampa aún no ha muerto. Y esta bestia tiene dientes de acero. Contacto establecido, aislamiento absoluto, datos iniciales recibidos, decisión tomada, sobrevivir a cualquier precio. Y el precio ahora es la violación de todas las instrucciones y reglamentos. Voznetsov está dispuesto a pagar. La mirada se enfoca en el espacio entre los dos tanques alemanes más cercanos. Son las puertas del infierno, pero también es la única salida. Ahora comenzará algo que no escriben en los libros de táctica. Ahora comenzará la física. Voznetsov hunde el pedal, el diésel ruge, ganando revoluciones. Pero este sonido no puede ahogar el silencio en el casco. La comunicación interna está muerta. No es un cable roto ni una avería del intercomunicador. Es un silencio de otro tipo, biológico. Hace un segundo, antes de que Voznetsov pisara el acelerador, todavía era parte de una tripulación. Un tornillo en un mecanismo coordinado de 4 personas. Ahora es el único elemento vivo en una caja de 30 toneladas de acero laminado. El tirón de la máquina lanza el cuerpo hacia adelante, las correas se clavan en los hombros. Voznetsov grita al micrófono, desgarrándose las cuerdas vocales. «Código del comandante, código del operador de radio». En respuesta, solo crepitar eléctrico y el zumbido parejo de los giros del generador en funcionamiento. Ni órdenes, ni insultos, ni gemidos. Atrás en el compartimiento de combate reina una estasis aterradora. No puede darse la vuelta. El estrecho espacio del compartimiento del conductor no le permite girar la cabeza libremente, y además no puede apartar la vista del visor. Pero sabe lo que pasó allí. Con la espalda siente el vacío que se formó tras el tabique blindado. Un impacto en la torreta, incluso un rebote, crea dentro del espacio blindado un cambio de presión capaz de reventar los pulmones. Y si el blindaje soltó esquirlas... Voznetsov comprende. El comandante murió instantáneamente. Probablemente ni siquiera llegó a entender que los habían descubierto. El artillero y el cargador, si es que están vivos, ahora son simplemente lastre. Cuerpos inconscientes que se sacuden por el suelo de acero con cada tirón de las orugas. La soledad cae como una losa pesada. Este sentimiento es más agudo que el miedo. En combate, un tanquista nunca está solo. Al lado está el hombro del camarada, la voz en los auriculares, la sensación de voluntad colectiva. El tanque es un arma colectiva. El mecánico conduce, el comandante evalúa, el artillero golpea, el cargador alimenta la recámara. Es un organismo único. Ahora este organismo está amputado en 3/4 partes. Solo quedan las piernas y el corazón, el tren de rodaje y el motor. No hay cerebro, no hay ojos. Tampoco hay manos capaces de devolver el golpe con un proyectil de 76 milímetros. La torreta está muerta. El cañón calla y callará. No hay quien cargue el cartucho unitario. No hay quien gire los volantes de puntería. El tanque se ha convertido en un tractor muy caro, blindado e indefenso en medio de un polígono de fusilamiento. Estoy solo. No tengo con qué disparar. No habrá órdenes. El pensamiento pulsa en las sienes en sincronía con el latido de la sangre. La situación de 1 contra 12 tanques pesados se convierte de una tarea táctica en un absurdo. ¿Qué sentido tiene maniobrar si no puedes morder? ¿Para qué prolongar la agonía 10, 20 segundos? El instinto de conservación, antiguo, reptiliano, le grita al oído: «¡Frena! ¡Abre la escotilla! ¡Corre!». La mano se crispa hacia el mecanismo de cierre de la escotilla del conductor. Es un reflejo. Abandonar la máquina en llamas o averiada es la primera regla de supervivencia. Caer al barro, meterse en un cráter, hacerse pequeño, imperceptible, fundirse con el paisaje. Que rematen al hierro, la vida vale más. Pero Voznetsov se paraliza. Ante sus ojos, en el vidrio turbio del visor, el panorama de la muerte. El aire afuera está cosido por trazadoras de ametralladoras. La infantería alemana corta las vías de escape. Los tigres enseñan los dientes de sus ametralladoras coaxiales. Salir ahora significa convertirse en colador un segundo después de que la cabeza asome sobre el blindaje.
Afuera es muerte 100% segura. Adentro es diferida, pero inevitable. ¿O no? La mano regresa a la palanca del embrague. El pánico retrocede, desplazado por el frío helado de la comprensión. El vacío de poder formado tras la muerte del comandante se llena instantáneamente con la voluntad del conductor. No hay nadie más para tomar decisiones. La jerarquía de rangos se quemó. Ahora él es el jefe aquí, y él es el único aquí. El tanque continúa el movimiento. Mientras el diésel V2 devore diésel, mientras las orugas se agarren al suelo congelado, mientras la transmisión transmita el par motor, él no es una víctima. Es una unidad de combate. Aunque esté castrada, privada de la posibilidad de disparar, pero capaz de moverse. Y el movimiento en un combate de tanques es vida. La estática es muerte. Vosnetsov siente cómo cambia la percepción de la máquina. Antes, el T-34 era para él un lugar de trabajo, una cabina estrecha con palancas y pedales. Ahora los límites de su cuerpo se disuelven. El blindaje se convierte en su piel. Siente físicamente cómo 12 cañones tantean sus costados. Siente la vulnerabilidad de los tanques de combustible como su propio hígado. Oye el rechinar de la caja de cambios como el crujido de sus propias articulaciones. La fusión es total. Hombre y máquina se convierten en un centauro. Ya no existe Dmitry Vosnetsov, sargento, conductor mecánico. Hay 30 toneladas de furia e inercia, controladas por un solo nervio expuesto. Ellos piensan que somos 4 ahí dentro. Piensan que ahora vamos a girar la torreta. Esperan un duelo según las reglas. Este pensamiento es el primer paso hacia la salvación. Los alemanes ven el tanque, pero no ven lo que hay dentro. Actúan según el patrón: suprimir, rodear, destruir. Evalúan al T-34 como una amenaza completa, como un punto de fuego. Gastarán tiempo en maniobras de evasión de un disparo que nunca llegará. Ese tiempo es la moneda de Vosnetsov. Debe comprar la vida con él. Dentro del compartimiento de combate hay olor a muerte, una mezcla de hierro y el dulce hedor de la sangre. Pero Vosnetsov respira este aire con avidez, profundamente. Es combustible para su cerebro. La responsabilidad, que hace un minuto parecía una losa inlevantable, ahora se convierte en un eje. No tiene derecho a morir así porque sí. No tiene derecho a entregar la máquina al matadero como un blanco inmóvil. Si la tripulación está muerta, significa que el tanque debe vivir por todos ellos. Por el comandante, cuyo cuerpo ahora se enfría en el asiento del comandante. Por los muchachos en la torreta. El tanque debe convertirse en un monumento a su último combate, pero un monumento en movimiento, rugiente, inalcanzable. La mirada de Vosnetsov se vuelve dura, vidriosa. Las pupilas se contraen. Todo el universo se comprime al tamaño de la ranura de visión y las indicaciones del tacómetro. Las emociones se apagan, como si alguien hubiera cortado los cables. El miedo, la amargura de la pérdida, la esperanza, todo desaparece. Solo queda la pura función, tarea, sobrevivir. Herramienta, tanque T-34. Condiciones, extremas. Solución, maniobra. No es solo un conductor, ahora es el cerebro y el alma de esta mole de acero. Está solo en el campo, y es un guerrero. No porque tenga un cañón, sino porque tiene la voluntad de no rendirse la física. Vosnetsov agarra de nuevo las palancas. Los dedos se clavan en el metal de tal forma que parece que quedarán abolladuras. Siente la vibración de cada eje, de cada rodamiento. La máquina está lista. Espera la orden. Bueno, vamos, querida. Susurra solo con los labios. No tiene voz. Se le rompió con un grito que nadie oyó. Bailemos. Adelante, en la bruma gris, los cañones de los tigres comienzan a escupir fuego. Los proyectiles desgarran el aire. Ya no hay tiempo para pensar. El vacío se ha llenado de acción. Vosnetsov pisa el embrague izquierdo, lanzando el tanque al primer viraje de mente. El aislamiento terminó. Comenzó la guerra de un solo hombre contra las leyes de la probabilidad. El estruendo del impacto y el chirrido del metal inician una extraña reacción química en el cerebro. En lugar de pánico, la conciencia de Vosnetsov cae en una capa profunda y protectora de la memoria. No es una huida de la realidad, es la búsqueda del archivo necesario en la biblioteca de reflejos.
El hedor a aceite quemado y hierro al rojo vivo cambia repentinamente de matiz. Se convierte en olor a gasolina barata, asfalto mojado y polvo urbano. El zumbido del diésel de tanque de 12 cilindros se transforma en el aullido forzado de un 6 en línea de un autobús SIS-16. 1940. Leningrado. Hora pico. Vosnetsov no ve la estepa nevada ni los cañones de los blindados alemanes. Ante su mirada interior está el estrecho pozo de la avenida Nevsky, atestado de camiones, tranvías y peatones que se lanzan bajo las ruedas. Está de nuevo al volante de un autobús urbano. La máquina es pesada, torpe, sobrecargada de gente de tal modo que las ballestas están arqueadas al revés. No hay dirección hidráulica. Para girar el volante con el vehículo detenido, hay que apoyar los pies en el suelo y trabajar con la espalda, como un estibador. Al final del turno, la camisa se pega al cuerpo y las manos tiemblan por la tensión. Pero fue allí, en los laberintos de la ciudad vieja, donde nació su motricidad única. El reglamento del ejército enseña al tanquista a actuar según un patrón: parada corta, disparo, carrera. El reglamento considera el campo de batalla como un polígono donde hay distancias y sectores claros. Pero el tráfico urbano no conoce reglamentos. Allí reina el caos. Allí sobrevive el que siente las dimensiones de su máquina con la piel. El que sabe meter un autobús de 7 metros en un hueco de 6 metros entre un tranvía y el borde de la acera, sin rozar ni el espejo ni a una persona. Ahora, en marzo del 44, esa ciencia civil puramente pacífica se convierte en la única arma contra 12 tigres. A la izquierda atasco, a la derecha viene uno de frente, ventana 3 metros, paso, rozando, pero paso. Vosnetsov mira los tanques alemanes y su percepción se distorsiona. Deja de ver en ellos máquinas de combate mortales de la Wehrmacht, la encarnación del genio técnico de Alemania. Para su cerebro inflamado, que trabaja en modo de emergencia, son simplemente camiones torpes que bloquean el cruce. Son obstáculos, estáticos, tontos, que impiden el paso. Los tigres son enormes, ocupan espacio como barcazas en un canal estrecho. Sus conductores actúan según las reglas, mantienen la distancia, conservan la formación. Son predecibles. Y Vosnetsov, en su autobús, siempre odió la previsibilidad. Porque en la ciudad eso significa llegar tarde. En la ciudad hay que buscar huecos, hay que violar la geometría. Sus manos en las palancas del T-34 hacen lo que hicieron miles de veces en el enorme volante del SIS. No es conducción de tanque. Es corrección intuitiva del rumbo. No tira de la palanca hasta el tope, bloqueando la oruga, como le enseñaron en la instrucción. Juega con los embragues, obligando a la máquina de 30 toneladas a deslizarse, a atornillarse en el espacio. El sentido de las dimensiones es el sexto sentido del conductor profesional. Vosnetsov sabe dónde termina la popa de su tanque con precisión milimétrica. No necesita darse la vuelta. Siente la longitud del casco con la médula espinal. Sabe que si ahora gira bruscamente a la izquierda, la rueda trasera izquierda pasará a 10 centímetros de la oruga del alemán más cercano. 10 centímetros es un abismo. En la ciudad pasaban a 5. El monólogo interno cambia de tonalidad. Desaparece la precisión militar. Aparece la concentración maligna y trabajadora del chofer que va con retraso en el horario. ¿A dónde vas, trasto? ¿No ves que voy yo? Enciende las luces, tonto. Y ese, el de la derecha, ahora se va a calar. Se ve que soltó el embrague. Hay hueco, nos metemos. Para los artilleros alemanes, el comportamiento del tanque soviético parece una locura. El T-34 no intenta irse a la retaguardia, no intenta esconderse. Se lanza al centro de la formación, allí donde, según la lógica del combate, deberían aplastarlo con las orugas. Pero Vosnetsov no ve el campo de batalla como un tablero de ajedrez, sino como un cruce complejo donde hay que pasar en luz roja. Ese pasar no es suerte, es cálculo de inercia. La experiencia civil dicta: un vehículo pesado no puede detenerse instantáneamente. El Tigre pesa 57 toneladas. Tiene una inercia colosal de reposo y movimiento. Para girar el casco, el mecánico conductor alemán necesita tiempo para cambiar de marcha, para el trabajo de la hidráulica, para vencer la resistencia del suelo. Vosnetsov conoce esa física porque él mismo condujo vehículos pesados.
Sabe que el Tigre es un tranvía atado a los rieles de su masa, y su 34 es un taxi ágil, capaz de cambiar el vector de movimiento más rápido de lo que el conductor del tranvía logre pisar el freno. Los movimientos de Voznetsov se vuelven fluidos, económicos. Desaparece la crispación. Entra en el flujo. Palanca hacia sí. El tanque se inclina. La oruga arrastra una capa de tierra. El casco sale de la línea de tiro. Acelerador a fondo. El motor aúlla, expulsando una nube de humo negro que enmascara la maniobra. Usa una astucia civil, el falso amague. Mover un poco la máquina a la derecha, mostrando la intención de irse al flanco. El artillero alemán por reflejo gira el volante a la derecha. Y en esa misma fracción de segundo, Voznetsov tira de la palanca izquierda, lanzando el tanque en dirección opuesta, a la zona muerta, bajo la mismísima boca del cañón enemigo. Es el estilo de conducción de las calles de Leningrado, descaro multiplicado por cálculo milimétrico. El miedo cede definitivamente su lugar al entusiasmo profesional. Es el mismo trabajo que hizo toda su vida. Simplemente ahora las apuestas son más altas. En lugar de pasajeros descontentos y pérdida de bonificaciones, hay proyectiles perforantes y una fosa común. Pero el principio es el mismo. Tú controlas el caos, o el caos te controla a ti. Voznetsov elige lo primero. En su cabeza no hay mapa del terreno con alturas y depresiones. Solo hay un esquema dinámico de vectores. Ese tigre de ahí es un vector de amenaza, pero es lento. Aquel lejano es peligroso, pero su propio compañero le tapa la visión. Entonces, la zona segura no está en la retaguardia, sino justo delante de las narices del primero. Pegado. Tan cerca que no pueda bajar el cañón. La intuición de conductor de autobús le sugiere una solución que es imposible encontrar en el reglamento de combate. Clinch. En el boxeo, es una forma de descansar y atar las manos del oponente. En la conducción de autobús, es una forma de meterse en un atasco, pegándose parachoques con parachoques al vecino, sin dejarle maniobrar. Voznetsov lleva el tanque al clinch. Desde afuera parece un suicidio. El tanque se lanza directo contra el muro de blindaje alemán. Pero dentro de la cabina, es un cálculo frío de trayectoria. Voznetsov siente cómo la parte trasera derrapa en la curva. La fuerza centrífuga lo aplasta contra el costado, pero no lucha contra ella. La usa para acelerar el giro. Un destello de memoria. Invierno del 39. Hielo en el puente Liteini. El autobús derrapó. Entonces no pisó el freno. Hubiera sido la muerte. Aceleró y giró el volante hacia el lado del derrape, convirtiendo el deslizamiento incontrolable en un derrape controlado. Ahora hace lo mismo. 500 caballos de fuerza multiplicados por el hielo de los instintos. El tanque se desliza de lado, salpicando barro, volando a 1 metro del blindaje frontal del tigre de cabeza. El proyectil alemán pasa por donde hace un segundo estaba el motor. Tarde. El alemán llegó medio segundo tarde. En el tráfico vial, eso equivale a una eternidad. Voznetsov sonríe con sorna. Una sonrisa maligna, enseñando los dientes, de un hombre que acaba de cerrarle el paso a la misma muerte. La base civil, superpuesta a la técnica militar, engendra una aleación única. La táctica deja de ser una ciencia y se convierte en arte. El arte de sobrevivir en el flujo, donde cada vehículo que viene de frente quiere matarte. El tanque se salta a la luz roja y aparece dentro del anillo. Ahora las reglas no las dicta la escuela de tanques alemana, sino la experiencia del conductor de autobús Dmitry Voznetsov. La espiral comienza a cerrarse. El motor V2 aúlla al límite, lanzando al cielo una columna de hollín negro. No es escape, es una cortina de humo nacida de la sobrecarga del sistema de combustible. El T-34 no arranca suavemente, como en un desfile, sino de un tirón, como si lo hubieran pateado desde atrás con una bota gigante. Las orugas arrancan la capa superior de tierra congelada, llegando hasta la arcilla húmeda, y por un instante pierden tracción. El tanque se desvía, pero Voznetsov no suelta el acelerador. Al contrario, hunde el pedal en el suelo, obligando a 30 toneladas de metal a someterse al vector de inercia. La línea recta es muerte. Es un axioma escrito con la sangre de miles de tripulaciones quemadas en el arco de Kursk y bajo Prokhorovka. En una trayectoria recta,
La velocidad del tanque medio soviético es de 50 km por hora. La velocidad de vuelo del proyectil perforante alemán PZGR-39 es de 1000 metros por segundo. En esta carrera, el tanque no tiene oportunidad. Al artillero alemán le basta con tomar una anticipación de medio cuerpo y apretar el gatillo. Por eso Vosnetsov rompe la geometría. No va recto. Comienza a trazar una figura demente, lógicamente infundada, que más tarde entrará en los libros de texto como la espiral. Pero ahora no es una figura, es caos controlado por un solo hombre. Tirón a la izquierda, embrague izquierdo pisado a fondo, oruga izquierda bloqueada. El tanque gira sobre su eje, salpicando barro en abanico. El casco aún no se ha estabilizado, y Vosnetsov ya suelta la palanca y tira de la derecha. La máquina cabecea, la suspensión Christie gime, agotando el recorrido de los resortes hasta el metal. Golpe contra el suelo, y de nuevo tirón. Ahora adelante, en diagonal. Dentro de la torreta se siente como estar en una centrifugadora a la que se le rompió el eje de rotación. A Vosnetsov lo sacude de un lado a otro. Los hombros golpean contra las paredes de acero. El casco de tanquista no lo salva de los golpes. Pero no siente dolor. Su conciencia se ha estrechado al ritmo. Acelerador, freno, giro. Acelerador, freno, giro. Es un ritmo roto, ritmo de arritmia cardíaca. El tanque se sacude como un nervio vivo y expuesto. Para un observador externo, los movimientos del 34 parecen una agonía. Parece que el mecánico está herido, ciego o se ha vuelto loco. La máquina se precipita entre los tigres alemanes, ora acelerando, ora congelándose por una fracción de segundo para saltar inmediatamente a un lado. Pero precisamente en esta locura radica el sistema. Vosnetsov tantea intuitivamente los puntos ciegos de la formación enemiga. No solo maniobra, se mueve dentro de su orden de batalla. Viola la regla principal del combate a distancia. No acercarse. Se mete bajo la piel. Reduce la distancia a tiro de pistola. Los alemanes están desconcertados. Las tripulaciones de los Tigres son la élite de la Panzerwaffe. Están entrenados para librar duelos a distancias de 1,5 a 2 kilómetros. Están acostumbrados a la guerra de posiciones, a fusilar objetivos que van al ataque en un frente amplio. No están preparados para que el objetivo aparezca dentro de su propia formación. En el visor pasan fugazmente los costados de las máquinas alemanas con cruces. Están tan cerca que se pueden distinguir las costuras de soldadura y los remaches. Vosnetsov conduce el tanque en una espiral que se cierra. Describe un arco alrededor de un tigre. Inmediatamente cambia el volante y se zambulle bajo el cañón de otro. A la derecha, más brusco. Ahora alto. Medio segundo de pausa. Gas. Tirón. Cada maniobra es una sobrecarga. Las manos de Vosnetsov trabajan a tal velocidad que se funden en una mancha borrosa. Pisar el embrague lateral en un T-34 es un trabajo físico que requiere un esfuerzo de 25 kilogramos. Vosnetsov lo hace cada 3 segundos. Los músculos de la espalda arden como fuego, los tendones crujen. El sudor inunda los ojos con sal corrosiva, pero no hay tiempo para secarse. Si quita la mano de la palanca, aunque sea por un instante, el tanque irá en línea recta. Y la recta es la muerte. Las torretas alemanas entran en movimiento. Las cajas pesadas y angulosas comienzan a girar, tratando de atrapar en la mira a la molesa mosca rusa. Pero llegan tarde. Vosnetsov siente ese lag, ese retraso en la reacción. Allí un tigre comienza a girar a la izquierda. Su cañón, una larga aguja negra, se arrastra lentamente tras la popa del 34. El artillero intenta calcular la anticipación. Está acostumbrado a que el objetivo se mueva uniformemente. Calcula el punto de encuentro del proyectil y el blindaje. Pero en el momento en que el dedo del alemán se posa en el gatillo, Vosnetsov clava los frenos. El tanque se detiene en seco. Las orugas rechinan, mordiendo la tierra. La inercia se anula instantáneamente. Disparo. El proyectil del tigre pasa volando 1 metro delante de la nariz del T-34, arando la tierra y levantando una fuente de terrones helados. Si Vosnetsov hubiera continuado el movimiento, el proyectil habría atravesado el costado de lado a lado, pero se detuvo. Engañó a la matemática del enemigo, e inmediatamente gas de nuevo. El motor ruge, ahogándose en diésel. El tanque salta hacia adelante, hacia la nube de polvo levantada por la explosión.
Desaparece del campo de visión del artillero para emerger por el otro lado. Esta no es una táctica de reglamento. En el reglamento está escrito: la maniobra debe ser simple y comprensible para la interacción con las máquinas vecinas. Aquí no hay vecinos. Aquí no hay interacción. Aquí solo hay instinto de supervivencia convertido en trayectoria. Vosnetsov no ve todo el campo de batalla. Su visión está limitada a la estrecha ranura del instrumento de observación. Pero construye la imagen del combate en su cabeza. Recuerda dónde estaba cada uno de los 12 tanques al principio. Lleva la cuenta de sus desplazamientos. El cuarto, a la derecha atrás. El quinto, girando. El décimo, bloqueado por el séptimo. Se puede colar por el hueco entre ellos. El tanque va derrapando. La cola se va de lado. Vosnetsov usa este derrape para girar el casco sin perder velocidad. Es pura maestría de conductor trasladada a una máquina de orugas de 30 toneladas. Maneja el tanque no como un tractor, sino como un bólido de carrera sobre hielo. Solo que en lugar de la línea de meta, aquí hay un minuto más de vida. Los alemanes empiezan a ponerse nerviosos. El éter, que Vosnetsov no oye, seguramente está atestado de órdenes guturales. Se estorban unos a otros. Tienen miedo de disparar porque en la línea de fuego aparecen constantemente sus propios tanques. La espiral de Vosnetsov los amontona, los obliga a agruparse en una masa informe. La formación se desmorona. El orden se convierte en un basurero. Y en el centro de este basurero, en el epicentro del huracán, se agita un solitario 34. Está sucio, ahumado, con los guardabarros golpeados, pero vivo. Se mueve en contra de las leyes de la física y del sentido común. Escribe su propia geometría de combate, curva, quebrada, irracional, pero la única correcta en este momento. El diésel se sobrecalienta. La aguja de la temperatura del agua se arrastra a la zona roja. Dentro del compartimiento de combate hace un calor como en un alto horno. Vosnetsov respira con dificultad, con un silbido. Falta el aire. El monóxido de carbono de los disparos y del escape se filtra al interior. La cabeza le da vueltas, pero las manos siguen trabajando. Tirón, alto, tirón. La espiral se cierra cada vez más. Los radios de giro se vuelven extremadamente pequeños. El tanque gira casi sobre una oruga, explotando el suelo. Vosnetsov lleva la máquina y asimismo un régimen de cargas límite. Sabe, basta con nivelar la marcha, basta con hacer el movimiento suave y predecible, y todo terminará. Por eso continúa esta carrera de mente, una carrera no huyendo de la muerte, sino junto a ella, compitiendo. El tanque se convierte en un trompo que es imposible detener sin romperlo. Destello a la derecha, otro fallo. Los alemanes disparan al vacío, allí donde el tanque debería haber estado según sus cálculos. Pero no está allí, ya está en otro lugar. Siempre está un paso por delante de su reacción. Siempre está en el pasado para sus proyectiles y en el futuro para sus miras. En el presente es imposible atraparlo. El combate pasa a una fase de cinemática pura. Aquí ya no hay lugar para la psicología o el miedo, solo queda la mecánica seca de la interacción de dos sistemas de acero. Lo que ocurre en el campo es una lección visual de física aplicada, donde la apuesta es la vida. Para entender por qué Dmitri Vosnetsov sigue vivo, no hay que mirar el valor, sino las fichas técnicas de las máquinas. El tanque pesado alemán Tigre es la cúspide del pensamiento de ingeniería del Reich. 57 toneladas de acero aleado. Un potente cañón de 88 milímetros, capaz de alcanzar objetivos en el horizonte. Pero toda fuerza tiene su reverso. En el combate cuerpo a cuerpo, la masa se convierte en una maldición. La torreta del Tigre pesa 11 toneladas. Para girar tal masa, los ingenieros alemanes instalaron un complejo sistema hidráulico que funciona desde la caja de cambios. A máximas revoluciones del motor, la velocidad de giro de la torreta es de 6 grados por segundo. 6 grados. Este número es una sentencia en el combate cercano. El T-34 de Vosnetsov corre en un círculo de 50 metros de radio. La velocidad angular de desplazamiento del tanque soviético respecto a la mira alemana en ese momento es de unos 12 grados por segundo. Las matemáticas son despiedadas. La electrohidráulica del Tigre físicamente no es capaz de girar la torreta más rápido de lo que el T-34 cambia su posición en el espacio.
El artillero alemán ve el objetivo en la óptica, hunde el pedal de giro hasta el suelo, oye el aullido forzado de la bomba hidráulica, pero la cruz de la mira sigue quedándose atrás. Se arrastra tras la popa del tanque soviético, irremediablemente tarde por medio cuerpo. Vosnetsov siente ese lag. No conoce las cifras exactas, no leyó las instrucciones alemanas, pero siente la inercia del enemigo a través de la vibración del suelo y el silbido de los proyectiles que pasan volando. Pesado, no llega. El cañón va como la aguja del reloj, y yo vuelo como el segundo. Lo principal es no romper la distancia. Si me alejo 200 metros, la velocidad angular bajará y me atrapará. Hay que mantenerse pegado a él, en la zona muerta. Los proyectiles de los Tigres desgarran la tierra donde el 34 estaba hace un segundo. Es un tiro al fantasma. Los artilleros alemanes, acostumbrados a las tablas balísticas y a las anticipaciones para movimiento lineal, no pueden adaptarse a la espiral. Su cerebro y sus mecanismos trabajan con retraso, mientras la señal del ojo del artillero llega a las manos, mientras las manos transmiten la orden a los mecanismos, mientras 11 toneladas de blindaje comienzan el movimiento. El objetivo ya se desplaza 10 metros a la izquierda. Vosnetsov vive en esa brecha temporal. Baila entre el impulso y la reacción. Dentro de la cabina del T-34 las condiciones dejan de ser compatibles con la vida. La temperatura del aire sube a 50 grados. El diésel B2, trabajando a revoluciones límite, ha calentado el tabique del motor al rojo vivo. El sistema de refrigeración no da abasto. El aceite hierve. Vosnetsov está sentado en este infierno, empapado por completo. La guerrera se ha convertido en una segunda piel pegada al cuerpo. El sudor le inunda los ojos, la sal corrosiva le carcome la mucosa, pero no puede ni parpadear. Sus manos son la única interfaz de control de la máquina. En el T-34 no hay servomotores. No hay amplificadores hidráulicos que ayuden al conductor alemán a girar el volante con 2 dedos. Aquí hay conexión mecánica directa. Para desconectar el embrague lateral y obligar al tanque a girar, hay que vencer la resistencia de potentes resortes. Es el esfuerzo de un levantador de pesas. Y Vosnetsov hace estos tirones continuamente. La piel de las palmas se reventó hace 5 minutos. Las palancas están resbaladizas por la sangre y el sudor. Cada movimiento repercute con un dolor agudo en los antebrazos y hombros. Los músculos están atiborrados de ácido láctico, acalambrados. Los dedos están agarrotados, ya no se estiran, convertidos en ganchos vivos, aferrados a muerte al metal. La fuerza centrífuga en los giros bruscos aplasta el cuerpo contra el costado. Las costillas crujen al golpearse contra los salientes rígidos del blindaje. A Vosnetsov lo sacude como a un muñeco en una lata al que patean. El casco se le resbala, los auriculares le aprietan las sienes, pero no nota el dolor. El dolor es una señal de daño al organismo, y ahora el organismo es el tanque. Mientras las orugas estén enteras y el motor funcione, no hay dolor. Mantén las revoluciones, no sueltes. Si sueltas, pierdes inercia. Si pierdes inercia, te conviertes en blanco. A la derecha, brusco, ahora gas. El motor ruge como una bestia herida. En ese rugido Vosnetsov oye no solo el ruido de la combustión del combustible, sino la voz de la máquina. Oye cómo golpean las válvulas, cómo aúllan los engranajes de las transmisiones laterales. Sabe que la transmisión trabaja al desgaste. Los dientes de los engranajes se desmoronan, el metal se fatiga. Pero el acero soviético, tosco y sin pretensiones, aguanta cargas que destruirían la refinada mecánica alemana. El Tigre es una máquina para la guerra ideal. El T-34 es una máquina para la guerra real. Vosnetsov usa el relieve del terreno como un elemento adicional de protección. El campo no es perfectamente plano. Hay micropliegues, cráteres, montículos. Cuando el tanque se zambulle en una pequeña depresión, desaparece de las miras por una fracción de segundo. Cuando salta sobre un montículo, expone los bajos, pero cambia el ángulo vertical. Los cañones alemanes tienen una velocidad de elevación limitada. No les da tiempo a subir y bajar los cañones siguiendo el objetivo saltarín. Es un duelo tridimensional. Vosnetsov maniobra no solo en el plano izquierda-derecha, sino también en el plano arriba-abajo, usando cada centímetro de tierra irregular. Desde fuera parece que el mecánico ha enloquecido.
El tanque escribe ochos, lazos, zigzags en la tierra. Las orugas arrancan el césped, lanzando terrones de barro sobre el blindaje de los tanques alemanes. La distancia es tan pequeña que el escape del T-34 ahuma la óptica de los tigres. Es un clinch que ha pasado al suelo. Vosnetsov se roza intencionalmente contra los costados de los enemigos. Usa sus cuerpos masivos como escudos. El tigre lejano no puede dispararle porque en la línea de fuego está su propio líder de pelotón. Los alemanes giran las torretas en pánico. Su sistema coordinado de fuego se desmoronó. En lugar de fusilar metódicamente el objetivo, se ven obligados a jugar a las traes con una máquina que viola todas las leyes de la balística. Su hidráulica aúlla, sobrecalentándose. Sus artilleros maldicen, perdiendo el objetivo en los oculares. Y Vosnetsov continúa su trabajo. El trabajo pesado, sucio y sangriento del conductor. Gira este carrusel infernal no por la gloria, sino por la física. Mientras la velocidad angular de su tanque sea mayor que la velocidad de giro de la torreta alemana, es inmortal. En el visor aparece de nuevo fugazmente la cruz negra sobre el blindaje gris. Demasiado cerca. Faltan metros para el impacto. Vosnetsov no frena. Gira la palanca, poniendo el tanque en un derrape controlado. La popa del T-34 raspa con estruendo el costado del Tigre. El golpe sacude la máquina, arranca la caja de repuestos, abolla el guardabarros, pero la oruga está intacta. Contacto, vivo, sigue, no parar, movimiento es vida. 12 cañones lo buscan. 12 artilleros intentan resolver el problema del encuentro de dos vectores. Pero la ecuación de Vosnetsov tiene demasiadas variables. Y la variable principal aquí es la voluntad del hombre multiplicada por la potencia límite del motor. El tiempo se rompe. En el cine, un combate de tanques es un montaje de destellos brillantes que dura un par de minutos. En la realidad es un trabajo viscoso y monótono que chupa la vida gota a gota, convirtiendo los segundos en horas. El cronómetro en la cabeza de Vosnetsov se detuvo. Le parece que lleva una eternidad girando ese maldito volante. 13 minutos. Para la vida civil no es nada. Tiempo para fumarse un cigarrillo, esperar el tranvía, leer una nota en el periódico. Aquí, en el anillo de fuego, 13 minutos son 13 años de trabajos forzados. Cada segundo tiene el peso de un precinto de plomo. Cada segundo está pagado con un tirón convulsivo de la palanca y un litro de sudor. El organismo del mecánico cede antes que el metal de la máquina. Dentro del compartimiento del conductor no se puede respirar. La ventilación no da abasto con el humo de la pólvora que se filtra desde el compartimiento de combate y los gases de escape que entran por las ranuras. La concentración de monóxido de carbono es crítica. Ante los ojos de Vosnetsov flotan círculos de colores. En las sienes golpea un martillo de herrero. Las náuseas le suben a la garganta, señal segura de intoxicación aguda. Pero sus manos siguen moviéndose. Ya no es control consciente, es memoria muscular grabada en la subcorteza. El cerebro desconecta las funciones innecesarias. El oído se embota, la visión se vuelve de túnel, el sentido del tiempo desaparece. Solo queda el reflejo, destello, tirón, sombra, freno. El cuerpo se convierte en un apéndice biomecánico de la transmisión, un empaque entre el asiento y las palancas. El tanque T-34 está desgastado al límite. Los embragues patinan, los discos de fricción están gastados casi hasta el metal, emanando un hedor acre a forros quemados. Con cada cambio, la caja de cambios chilla como si la cortaran en vivo. Las orugas se estiraron. Los pasadores de acero de las orugas, que unen los eslabones, se salen por las monstruosas cargas laterales en los virajes. Si el pasador se sale, la oruga se soltará, y el tanque se convertirá en un inmueble. Muerte. Vosnetsov oye ese peligroso rechinar de las orugas. Siente cómo la máquina pierde precisión en el control. Se vuelve lenta, algodonosa. Para girar, ahora tiene que presionar las palancas con todo el peso del cuerpo, apoyando los pies en la placa blindada delantera, trabajando hasta romperse la aorta. Y afuera reina el caos. Los 12 tigres alemanes perdieron definitivamente la formación. El orden perfecto alemán se convirtió en un vertedero de chatarra. Giran en un pañuelo, bloqueándose mutuamente las directrices de tiro. Vosnetsov los metió en un callejón sin salida situacional.
Ve por el visor cómo la torreta del Tigre más cercano se sacuda y se congela. El artillero tiene miedo de apretar el gatillo porque en la mira, tras la popa del tanque soviético, asoma al costado de su comandante. Tienen más miedo de sus propios proyectiles que de la maniobra rusa. Este miedo paraliza su voluntad. Vosnetsov usa su desconcierto como combustible. Se zambulle en los huecos entre las moles de acero, literalmente rozándose con los costados. El chirrido de metal contra metal tapa el rugido de los motores. La pintura se quema por la fricción. Las chispas caen como lluvia. En algún momento uno de los alemanes no aguanta. Los nervios fallan. El disparo truena casi a quemarropa. Pero el proyectil pasa por arriba, rebotando en el borde superior de la torreta del T-34. Un golpe de fuerza monstruosa. El tanque salta como un barril vacío. Vosnetsov se golpea la cabeza contra el visor. Oscuridad. Por una fracción de segundo la conciencia se apaga, pero el dolor lo trae de vuelta. Siente sabor a sangre en la boca. Se rompió los labios. Las manos, actuando más rápido que la razón, nivelan la máquina. El motor no se caló. Eso es lo principal. Vivo. Vamos. Círculo. Otro círculo. Aguantar. Ya no entiende por qué hace esto. El objetivo se desdibujó. La supervivencia se convirtió en un fin en sí mismo. Simplemente no puede detenerse, como no puede detenerse el corazón mientras haya sangre en él. Es la inercia de la vida. Minuto 13 del combate. Límite. Las fuerzas se acabaron. Los dedos no se cierran. Se acalambraron en forma de empuñaduras. Las piernas tiemblan con un temblor fuerte, sin atinar a los pedales. Vosnetsov siente cómo un velo negro le tapa la visión. Es un desmayo. Fin. Ahora se clavará de cara en el tablero de instrumentos. El tanque se detendrá, y en un segundo 88 milímetros de acero pondrán el punto final. Pero en ese momento el panorama sonoro del combate cambia. A través del aullido de las transmisiones alemanas y el crepitar de las ametralladoras irrumpe un sonido nuevo. Bajo, gutural, pesado. No es el chasquido seco de un cañón de tanque, es el trueno de un calibre de bus. La tierra se estremece tanto que el T-34 salta en marcha. A la derecha, a unos 100 metros, la torreta de uno de los Tigres es arrancada del anillo, como un corcho de una botella. La construcción de varias toneladas vuela por los aires, dando tumbos, y cae con estruendo al barro. Del casco brota una columna de llamas de la altura de una casa. Vosnetsov parpadea, tratando de enfocar la vista. A través del velo turbio del visor y las nubes de humo ve el horizonte. Allí, en la cresta de la colina, hay siluetas achaparradas, depredadoras. Formas cortadas a hacha, ausencia de torretas, largos cañones mirando directo al corazón del enredo alemán. Su-152. Cazabestias. Llegaron. Otra salva, un proyectil de media centena de kilogramos impacta en el blindaje frontal del segundo Tigre. El blindaje no es perforado, es destrozado. La energía cinética del impacto es tal que dentro de la máquina alemana detona la munición. Una segunda antorcha se enciende en el campo. Los autopropulsados soviéticos, artillería pesada sobre orugas, salieron a tiro directo. Iban hacia el ruido del combate, hacia el sonido de ese carrusel demente. Y llegaron a tiempo. Las tripulaciones alemanas, hasta entonces ocupadas cazando a la liebre solitaria, de repente se convirtieron ellas mismas en presa. El pánico cambia de vector. Los Tigres comienzan a girar torpemente de frente a la nueva amenaza, exponiendo los costados vulnerables y la popa al fuego de los autopropulsados. Para Vosnetsov es la señal. Meta. La carrera terminó. La tensión que lo mantuvo como una cuerda los últimos 13 minutos se rompe. La adrenalina se va, dejando tras de sí un vacío y un cansancio monstruoso. Quita el pie del pedal del acelerador. El motor baja revoluciones, pasando a un ronroneo parejo y tranquilizador. El tanque desacelera. Sale rodando de la zona de muerte, dejando a sus espaldas las máquinas alemanas ardiendo y a sus salvadores, que rematan metódicamente al enemigo. Vosnetsov se reclina en el respaldo del asiento. Las manos se resbalan de las palancas y caen como trapos sobre las rodillas. Tiemblan tan fuerte que no puede cerrar el puño. En la cabeza hay vacío. Ni alegría, ni triunfo. Solo un sentimiento sordo y pesado. Silencio.
Incluso el estruendo de los cañones afuera parece lejano, irreal. La batalla principal, la batalla de su voluntad con su cuerpo, ha terminado. Aguantó. Le ganó al tiempo. 13 minutos que valieron toda una vida. Cierra los ojos. La oscuridad bajo los párpados pulsa en rojo. Respira, tragando aire viciado con la boca, y cada inhalación parece la más deliciosa del mundo. El tanque se detiene. ¿El conductor duerme? No. El conductor simplemente dejó de ser parte del mecanismo y volvió a ser humano. Un humano mortalmente cansado. Silencio. Cae como una pesada manta de algodón, aplastando el campo humeante contra la tierra. Después de 13 minutos de infierno acústico continuo, donde los decibeles reventaban los tímpanos, este silencio parece antinatural, casi físicamente doloroso. Solo se oye el crujido del metal enfriándose y el siseo del aceite goteando sobre los tubos de escape al rojo vivo. En algún lugar a lo lejos termina de arder la munición en el casco de un tigre. Explosiones sordas, guturales, parecidas a la tos de un gigante moribundo. El campo de batalla se congeló. Ahora no es una arena de gladiadores, sino una escena del crimen esperando a los criminalistas. Y ellos llegan. Media hora después, cuando las fuerzas principales se consolidaron en la línea, un Willy se acerca al lugar de la refriega. De él saltan hombres con abrigos de Estado Mayor. No es infantería, acostumbrada a amasar barro con las botas. Son analistas, departamento operativo, ingenieros del servicio técnico. Su trabajo es convertir el caos de la guerra en líneas secas de informes y esquemas. Pero lo que ven ante sí no encaja en ningún esquema estándar. La tierra está arada como si hubiera pasado una batidora gigante. El césped arrancado hasta la arcilla. Tierra negra mezclada con nieve y quemado. Pero en este caos un ojo experto comienza a distinguir un patrón macabro. El capitán ingeniero, en cuclillas, pasa la mano por una huella profunda. Es el rastro de un 34. No es recto. Está curvado en un ángulo increíble. El capitán se levanta y sigue el rastro como un sabueso. El rastro hace un tirón brusco a la izquierda, describe un arco, casi cerrando un círculo, y de repente se corta con pozos profundos. Lugares donde el tanque giró sobre su eje, mordiendo el suelo. ¿Ven esto?, pregunta en voz baja, sin dirigirse a nadie en concreto. Miren los radios. Cerca, como acantilados, se ennegrecen los esqueletos de 12 tigres. Están parados caóticamente. Los cañones miran en distintas direcciones. Algunas torretas están giradas hacia atrás, hacia la popa. Las huellas de sus anchas orugas cuentan una historia de pánico. Profundos surcos en el sitio, marcas de derrape, intentos de girar. Las pesadas máquinas alemanas se pisotearon en el lugar, estorbándose unas a otras, y entre ellas, como un hilo que cose retazos, serpentea el rastro de una sola y única máquina soviética. Los oficiales del Estado Mayor miran este cuadro con mudo estupor. En el mapa del cuartel general, este lugar estaba marcado con un óvalo rojo. Concentración de blindados enemigos. Según todas las leyes de la táctica, un tanque medio solitario que cayera en ese óvalo debería haber existido exactamente el tiempo que necesita un proyectil para volar 500 metros. 1 segundo. 1,5. Pero aquí, en la Tierra, está trazada otra geometría, la geometría de lo imposible. Las huellas del T-34 pasan a 1 metro de los costados de los tigres quemados. En algunos lugares del blindaje de los tanques alemanes se ve pintura arrancada y abolladuras, huellas de contacto físico. El capitán ingeniero niega con la cabeza. Saca una libreta, pero no anota, simplemente mira. No huía, dice secamente, constatando un hecho. Iba al acercamiento, trabajó dentro de su formación. Este descubrimiento rompe estereotipos. En las academias enseñan a usar los pliegues del terreno, a disparar desde distancias máximas, a trabajar desde emboscadas. Nadie enseña a meterse en el centro de la manada enemiga. Se considera suicidio. Pero las huellas en el barro demuestran lo contrario. Suicidio era quedarse a distancia. La supervivencia la aseguró la audacia extrema. En el centro de este patrón de mente está el propio culpable del triunfo de la física sobre la muerte. El tanque T-34. Se ve como si hubiera pasado por una prensa. El guardabarros izquierdo arrancado, el derecho arrugado como acordeón.
En la torreta, un surco profundo de un rebote. El metal en ese lugar se puso azul por la temperatura del impacto. La antena cortada por una esquirla. El blindaje está cubierto de una capa de hollín y barro de tal espesor que es imposible distinguir el número táctico. La máquina está quieta en silencio. Motor apagado. Escotillas cerradas. Corren hacia el tanque sanitarios y mecánicos del batallón de reparación. Golpean con la culata en el blindaje. Sonido sordo, no vibrante. ¡Eh! ¿Hay alguien vivo? Grita el sargento, pegando la oreja al acero frío. No hay respuesta. Los mecánicos se suben al blindaje. La cerradura de la escotilla del conductor está atascada. Al parecer se deformó el casco con los golpes. Hay que usar una palanca. El hierro cruje, resistiéndose, pero cede. La escotilla se abre con un estruendo. De la oscura abertura sale una nube de vapor. El olor adentro es pesado, mezcla de sudor, sangre, excrementos y monóxido de carbono. Abajo, en la penumbra del compartimiento de control, hay un hombre sentado. No se mueve. Sus manos todavía están sobre las palancas, los dedos agarrotados, como si se hubieran vuelto parte del metal, la cabeza caída sobre el pecho. ¡Vivo!, grita el mecánico tras tomarle el pulso en el cuello. Hay pulso, pero es filiforme. Traiga la camilla. La evacuación del conductor es un procedimiento complejo. El cuerpo de Vosnetsov se ablandó. Los músculos que trabajaron al límite de la ruptura durante 13 minutos ahora perdieron tono. Es pesado como un saco de arena. Lo sacan tirando de las correas del overol, con cuidado para no dañar la columna. Cuando lo sacan a la luz, los oficiales retroceden involuntariamente un paso. Dmitri Vosnetsov no parece un héroe de póster. Parece una persona a la que pasaron por una picadora de carne, pero olvidaron girar la manivela hasta el final. La cara gris, cubierta de una costra de hollín bajo la cual blanquean los caminos del sudor. Los ojos abiertos, pero la mirada desenfocada. Mira a través de la gente, a través del cielo, hacia algún lugar en el vacío. Las pupilas dilatadas al límite. Está sordo. La contusión y el ruido monstruoso del diésel en un espacio cerrado le apagaron el oído. Ve cómo se mueven los labios de los oficiales, pero para él el mundo ahora es cine mudo. Sus manos tiemblan. No es temblor de miedo, es temblor de sobreesfuerzo. Los dedos se congelaron en forma de agarre de palanca, y los sanitarios tienen que aplicar fuerza para desdoblarlos. La piel de las palmas está arrancada hasta la carne. La sangre se secó mezclada con el aceite. Lo ponen de pie, pero se cae. El aparato vestibular falló tras cientos de giros bruscos y rotaciones. La tierra bajo sus pies sigue girando, continuando esa espiral demente. Los sanitarios lo sostienen por los brazos. «Agua», ronca alguien. Acercan una cantimplora a los labios de Vosnetsov. Da un trago, se atraganta, tose. El agua corre por la barbilla, lavando la suciedad. Ese trago arranca la vida. La mirada empieza a aclararse. Ve caras, ve charreteras, ve el cielo, gris, bajo, cielo de marzo que no esperaba volver a ver. El capitán ingeniero se acerca más. Mira al conductor con una extraña mezcla de lástima e interés científico. Comprende que ante él hay un fenómeno, una persona que fue más allá de los límites de las características técnicas del organismo para exprimir de la máquina lo que no previeron los diseñadores. ¿Cómo?, pregunta uno de los del Estado Mayor, mirando el campo sembrado de cráteres y cadáveres de máquinas. ¿Cómo sobrevivió ahí? Es una carnicería. El ingeniero se vuelve hacia el esquema de huellas en la tierra. No es suerte, camarada coronel, dice con firmeza. Mire el dibujo. Aquí no hay pánico, aquí hay cálculo. Cambiaba constantemente el vector, los mantenía en tensión. Es una táctica nueva. A Vosnetsov lo ponen en la camilla. Cierra los ojos. Le da igual lo que digan esas personas. Le da igual lo que vean en la tierra. Para ellos son huellas de orugas, gráficos, ángulos. Para él fue simplemente un camino. Un camino muy malo, muy peligroso, por el que había que transitar hasta la parada final. Al lado, de la escotilla de la torreta, sacan los cuerpos de los demás miembros de la tripulación. Están muertos. Vosnetsov no lo ve, pero lo sabe. Sintió su silencio con la espalda todo este tiempo.
Ahora está solo, verdaderamente solo, incluso entre los suyos. El silencio se cierra de nuevo sobre el campo, pero ahora es un silencio de reflexión. La guerra, tosca y despiadada, cedió lugar por 13 minutos a las matemáticas superiores. Y la prueba de este teorema ahora yace en una camilla, cubierta con un abrigo, y tiembla de un frío que viene de adentro. Los oficiales se dispersan, pero el ingeniero se queda junto al tanque. Saca una cinta métrica y comienza a medir la distancia entre las huellas. Comprende, lo que ocurrió aquí hoy, hay que documentarlo. No para el archivo, no para la hoja de condecoración, sino para los libros de texto. Porque ese rastro sucio y quebrado en el fango primaveral es la clave para la supervivencia de cientos de otras tripulaciones. Vosnetsov hizo un descubrimiento. Encontró una vulnerabilidad en el blindaje de la maquinaria militar alemana. Y esa vulnerabilidad no está en el acero, sino en el tiempo de reacción. La ambulancia arranca, llevándose al conductor a la retaguardia. Las ruedas amasan el mismo barro que acababan de romper las orugas. La historia de un combate terminó. Comienza la historia de una leyenda, pero el propio Vosnetsov ahora no está para leyendas. Solo quisiera entrar en calor, y que las manos dejen de temblar, y que en los oídos deje de sonar ese aullido infinito y forzado del diésel a revoluciones límite. Y el 34 se queda parado en medio del campo. Un trozo de hierro enfriándose que gracias a la voluntad de una persona por un corto tiempo cobró alma. La guerra es una máquina gigante de destrucción de recursos. Normalmente la experiencia en ella muere junto con el portador. La tripulación se quema, y los conocimientos únicos obtenidos en los últimos segundos de vida se convierten en cenizas sin llegar a ser patrimonio de otros. El error de uno se convierte en el error de miles. Pero el caso de Dmitri Vosnetsov fue la excepción. Ocurrió un fallo en el sistema de entropía. La experiencia sobrevivió. Inmediatamente después del combate, mientras el conductor mecánico yacía en el batallón médico recuperándose de la fuerte contusión, en el lugar de la refriega trabajó una comisión técnica. Ingenieros y tácticos trasladaron el dibujo caótico de huellas del campo sucio al papel milimétrico. Lo que parecía locura, en los planos cobró la estructura de un modelo matemático estricto. A los estados mayores volaron mensajes cifrados. Los informes iban bajo el sello de «urgente». El mando de las tropas blindadas, habitualmente inerte a la iniciativa de abajo, esta vez funcionó con una operatividad aterradora. La razón era simple: las bajas. La primavera de 1944 exigía ofensiva, y los tanques pesados alemanes seguían siendo un problema serio. Se necesitaba un antídoto. Barato, que no requiriera rearmar las fábricas, accesible a cualquier sargento. Y el antídoto fue hallado. Ya una semana después, en los polígonos de retaguardia comenzaron unos ejercicios extraños. En lugar del habitual tiro estático y movimiento en columna, los instructores obligaban a los cadetes a hacer aquello por lo que antes enviaban al calabozo. Romper la formación, acercarse hasta el tope, hacer ochos. Los viejos coroneles, educados en los reglamentos de los años 30, se llevaban las manos a la cabeza. Les parecía que era anarquía, violación de la disciplina de la formación. Pero la práctica es el criterio de la verdad. Sacaron al polígono un Tigre trofeo, capturado cerca de Leningrado. Pusieron en él una tripulación experimentada que conocía las capacidades de la máquina. Contra él lanzaron un 34 común con la tarea de sobrevivir en combate cercano, usando el método Vosnetsov. El resultado conmocionó a los escépticos. La torreta alemana no llegaba a tiempo. El tanque soviético, cambiando continuamente el vector de movimiento y trabajando en anticipación a la inercia enemiga, permanecía invulnerable durante 10 minutos de combate simulado. 10 minutos es una eternidad. En ese tiempo, en un combate real se podría haber entrado 3 veces por la popa y fusilar el compartimiento del motor. La táctica recibió denominación oficial. En las circulares secretas figuraba como maniobra con radio variable en zona de alcance de maquinaria pesada. Pero en las tropas, en los refugios llenos de humo y en las aulas, arraigó otro nombre, no oficial. Corto y malo. La espiral. O el lazo de Vosnetsov. No era magia. Era un manual de instrucciones de física. Se introdujeron cambios en los manuales. El texto era seco, carente de emociones.
pero tras cada línea estaba el sudor sangriento de un conductor de autobús. Al contacto con fuerzas superiores del enemigo, a una distancia menor de 400 metros, se prohíbe el movimiento lineal. Se recomienda la entrada en el orden de batalla del enemigo con posterior maniobra en espiral decreciente. Mantener una velocidad angular de desplazamiento respecto al cañón enemigo de no menos de 12 grados por segundo. Miles de muchachos jóvenes, ayer tractoristas y escolares, memorizaban estas cifras. Les explicaban: tu tanque no es un blanco, tu tanque es un trompo. Mientras gires, vives. Si te paras, mueres. La implementación fue difícil. Romper la psicología es duro. Al tanquista le da miedo meterse en la boca del lobo, miedo a cortar la distancia cuando el instinto grita «corre». Pero la estadística, esa ciencia tan cínica, comenzó a dar sus frutos ya para mayo del 44. Las cifras secas de los informes que llegaban a las mesas en Moscú hablaban más alto que cualquier consigna. En las unidades donde implementaron la práctica de la espiral, la curva de pérdidas de tanques medios en combates de encuentro empezó a bajar. No bruscamente, no de golpe, pero con seguridad. 22%. Exactamente en eso aumentó la supervivencia de las tripulaciones de T-34 en choques directos con Tigres y Panteras en la primera etapa de implementación. En regimientos de la Guardia específicos, donde los instructores eran veteranos que dominaban el método a la perfección, esta cifra llegaba al 37%. 37%. Tras estas fracciones abstractas se escondían cientos de personas vivas, cientos de cartas que llegaron a casa en lugar de notificaciones de muerte, cientos de madres que esperaron a sus hijos, cientos de niños que nacieron después de la guerra. Dmitri Voznetsov, sin saberlo, no solo se salvó a sí mismo, le dio al ejército una herramienta, convirtió su intuición, su experiencia civil de conducción en una ciudad atestada, en un estándar militar. Lo que fue una improvisación de la desesperación se convirtió en sistema. Los analistas alemanes también notaron los cambios. En los informes interceptados de la Wehrmacht, cada vez se encontraban más quejas sobre el comportamiento ilógico, fanático y caótico de los tanquistas rusos. Los artilleros alemanes, acostumbrados a trabajar como en una galería de tiro, se perdían. Su alabada óptica 6, con magnífico aumento, se volvía inútil cuando el objetivo se agitaba delante de sus propias narices, llenando todo el visor de blindaje sucio. La eficacia de los tanques pesados enemigos disminuyó. Dejaron de ser los dueños absolutos del campo de batalla. Ahora cada tigre sabía. Si dejaba acercarse demasiado a un 34, comenzaría el carrusel infernal, en el que la masa y el calibre pierden ante la velocidad y la maniobra. La guerra evolucionó. Se volvió más rápida, más dura, más técnica. Y en los cimientos de esta evolución yacía un único combate de marzo donde un conductor de autobús decidió discutir con las leyes de la probabilidad. El propio Voznetsov, tras el hospital, volvió al servicio, pero ya no a la primera línea. Los médicos se lo prohibieron. Contusión demasiado fuerte, problemas con el aparato vestibular. Lo enviaron a la retaguardia, como instructor en un regimiento de entrenamiento. Se paraba frente a la formación de reclutas, delgado, con canas en las sienes que aparecieron a los 30 años, con las manos temblando un poco. No sabía hablar bonito. No usaba las palabras patria, deber, heroísmo. Tomaba una tiza y dibujaba en la pizarra negra una línea curva. «El tanque no es hierro», decía con voz baja y sorda. «El tanque es una centrifugadora. Su tarea es lograr que el Fritz en su torreta vomite de lo rápido que giran ustedes. Recuerden, el camino recto lleva solo al cementerio». Les enseñaba a sentir las dimensiones. Les enseñaba a escuchar el motor. Les enseñaba que las palancas no hay que jalarlas, sino sentirlas como una extensión de las propias manos. Les transmitía su gen de supervivencia. Y ellos absorbían. Se iban al frente y allí en los campos polacos, en las calles de las ciudades alemanas, cuando la muerte los miraba a la cara con la boca negra de un calibre 88, recordaban esa línea curva en la pizarra. Y sus manos solas, sin participación del cerebro, tiraban del embrague, lanzando la máquina en un viraje salvador. La estadística de salvación siguió funcionando hasta el mismo Berlín. 1945, mayo. El estruendo que atormentó a Europa 4 años se corta. Llega el silencio. Para algunos es tiempo de fiesta,
fuegos artificiales y lágrimas. Para Dmitry Vosnetsov es tiempo de cambiar de régimen. Como un mecánico apaga el motor después de un turno pesado, así él apaga la guerra dentro de sí mismo. Giro de llave, clic del interruptor. Sistema sin energía. La desmovilización transcurre de forma rutinaria. Entrega el equipo del Estado, el casco impregnado de sudor y sal, la pistola TT, el portanotas. A cambio recibe documentos y un boleto de tren. Nada de pompa. El heroísmo se queda en las hojas de condecoración, archivadas en carpetas de los archivos del Estado Mayor. A la vida civil no regresa el as del combate de tanques, ni el autor de la maniobra táctica, sino simplemente un hombre con manos callosas y canas prematuras. Leningrado lo recibe con ruinas y construcción. La ciudad se lame las heridas. Vosnetsov va al mismo parque automotor del que se fue en el 41. El jefe del garaje, un hombre viejo y encorvado, mira su libreta militar, luego su cara. No hace preguntas, simplemente señala con la cabeza hacia el rincón lejano del taller. Recibe la máquina, SIS-16. Viejito, pero el tren de rodaje está reparado. Vosnetsov se acerca al autobús. Carrocería aerodinámica, faros que parecen ojos bondadosos, asientos gastados. Esto no es un tanque. Aquí no hay blindaje, aquí no hay cañón, pero el olor es el mismo. Olor a gasolina, grasa, goma y polvo. Es olor a trabajo. Se quita la guerrera, se pone una camisa sencilla, saco, gorra. Este ritual de cambiarse de ropa es más importante que cualquier desfile. Se quita el papel de asesino y se vuelve a poner el papel de transportista. Se sienta al volante. Las mismas manos que hace año y medio se arrancaban la piel con las palancas de embrague, exprimiendo de una máquina de 30 toneladas piruetas sobrenaturales, ahora se posan en el aro de baquelita liso y cálido del volante. Estas manos recuerdan la vibración del diésel a revoluciones límite, recuerdan el retroceso del calibre 88 golpeando en la frente. Pero ahora sus movimientos son fluidos, suaves. Primer viaje. Ruta número 7. Avenida Nevsky, Isla Vasilievsky. Vosnetsov pisa el embrague. El pie, acostumbrado a presionar el duro pedal del tanque con un esfuerzo de 70 kilogramos, ahora trabaja con filigrana, dosificando el esfuerzo en gramos. El autobús arranca suavemente, sin tirones. Los pasajeros en el salón ni siquiera se mecieron. Para ellos él es simplemente una espalda con saco. Simplemente un conductor que los lleva a la fábrica, a la escuela, a la tienda. Ven su nuca, ven los ojos en el espejo retrovisor. Ojos cansados, atentos. Ninguno de ellos sospecha que este hombre ve la calle de otra manera. Donde un chofer común ve un cruce, Vosnetsov ve un sector de tiro. Donde otros ven un atasco, él ve un callejón sin salida táctico. Su mirada escanea automáticamente el espacio. Evalúa amenazas, calcula trayectorias. Es una deformación profesional que no se cura. El hábito de sobrevivir se incrustó en la subcorteza. A veces en el tráfico denso, cuando algún imprudente en una camioneta le cierra el paso bruscamente el autobús, la mano derecha de Vosnetsov se crispa. Reflejo fantasma. El cuerpo quiere tirar de la palanca, lanzar la máquina en un derrape, salir de la línea de impacto, poner el blindaje frontal. Pero no hay blindaje. Y no habrá impacto. Vosnetsov inhala profundamente. La mano vuelve al volante, frena suavemente. Nada de rabia, nada de gritos. Solo cálculo frío de la distancia de frenado. En la zona de fumadores del parque automotor, los hombres a menudo cuentan anécdotas. ¿Quién peleó dónde? ¿Cuántos Fritz tumbó? Cuentan en voz alta, con groserías, adornando los detalles, agitando las manos. Vosnetsov calla. Se sienta a un lado, fuma velo morn, entorna los ojos al sol. Le preguntan, ¿y tú, Mitrich, dónde estuviste? ¿En qué frente? Sacude la ceniza. Responde corto, de mala gana. En los tanques, de mecánico. ¿Y qué tal? ¿Se quemaron? Trabajo, dice. Trabajo sucio y pesado. Arrastramos hierro. No dice ni una palabra más. Nada de relato sobre la espiral. Nada de historia sobre los 12 tigres.
Ninguna mención de que su táctica ahora la estudian en las academias militares. ¿Para qué? Las palabras devalúan la experiencia. Las palabras convierten la matemática sangrienta del combate en una novela de aventuras barata. Y él no quiere ser héroe de novela. Conoce el precio que pagó por esos 13 minutos de gloria. El precio es el silencio en el casco. Es la tripulación muerta a sus espaldas. Es el olor a carne quemada que lo persiguió en sueños un año más después de la guerra. Para Voznetsov, el heroísmo no es una medalla en el pecho. Heroísmo es cuando hiciste tu trabajo de tal manera que nadie murió. Y si alguien murió, significa que no trabajaste lo suficientemente bien. No hay de qué enorgullecerse, solo se puede recordar. Se disuelve en la multitud, se vuelve invisible. Uno de los millones de soviéticos que volvieron de la guerra y simplemente empezaron a vivir. No exige privilegios, no golpea la mesa con el puño en las oficinas, no grita, «Yo derramé sangre». Considera que el país no le debe nada. Era él quien le debía al país, defenderlo. Pagó su deuda. El recibo son sus cicatrices y sus canas. Por las noches, después del turno, lava su autobús, él mismo. No confía en los lavadores. Toma un balde, un trapo y limpia los faros, los vidrios, el capó. Acaricia el metal. Para él la máquina no es solo un trozo de hierro, es un socio. Sabe que la máquina tiene alma. Vio cómo mueren las máquinas. Por eso cuida a su viejo Sis con una ternura que no siempre muestra a las personas. Los pasajeros aman sus viajes. El autobús de Voznetsov nunca da tirones. No llega tarde. Entra en las curvas en un arco ideal, sin bajar la velocidad, pero tan suavemente que en el salón no se derrama la leche en las lecheras. «Maestro», dicen de él los viejos. Piensan que es experiencia de conducción por las calles de Leningrado. No saben que esa trayectoria ideal, esa suavidad, es un subproducto de la mortal espiral. Que cada movimiento del volante está pulido en la centrifugadora del combate, donde el error era la muerte. A veces, al pasar junto a monumentos militares, junto a tanques en pedestales, ni siquiera gira la cabeza. No necesita mirar monumentos. Tiene su propio monumento, por dentro. Vive modestamente. Apartamento compartido, esposa, hijos. Una vida común, carente de grandilocuencia. Pero precisamente en esta cotidianidad radica la verdadera grandeza. Un hombre capaz de ganarle a la física y destruir una compañía de tanques de élite solo con la fuerza de voluntad, encuentra fuerzas para simplemente ser conductor de autobús. No volverse alcohólico, no amargarse, no quebrarse bajo el peso de la memoria. La grandeza no está en pararse en un pedestal. La grandeza está en bajarse del pedestal, ponerse la gorra y hacer honestamente su trabajo. 1965, 20 años de la victoria. A Voznetsov le entregan otra insignia de aniversario. La toma, asiente al comisario militar, se guarda la cajita en el bolsillo y se va al turno. Tiene salida programada a las 14 horas. La gente espera en la parada. No se puede llegar tarde. Se sienta en la cabina, cierra la puerta, se aísla del mundo con vidrio y metal. Pone las manos en el volante, la mirada en la carretera. Adelante, asfalto, señalización, semáforos. La vida continúa. Y esta vida, tranquila, medida, aburrida, es su principal victoria. Victoria sobre la muerte, que lo persiguió en espiral, pero no lo alcanzó. Auditorio de la Academia Militar de Tropas Blindadas, 1980. Tras las ventanas, otoño tardío, la lluvia golpea el vidrio, pero aquí en el anfiteatro de la sala de conferencias está seco y silencioso. Solo se oye el zumbido del proyector y el golpe seco del puntero en la pizarra. En la superficie negra está trazado con tiza un esquema complejo. En el centro, un punto grueso que indica un objetivo pesado. Alrededor de él, multitud de vectores convergiendo en espiral. Al lado, fórmulas. Velocidades angulares, coeficientes de fricción, gráficos de dependencia de la maniobrabilidad según el tipo de suelo. Junto a la pizarra hay un coronel. No levanta la voz. Da una conferencia sobre táctica de combate asimétrico. Tema de la clase: uso de la maniobra dinámica para compensar el retraso técnico. Cadetes, presten atención al sector 4, dice el coronel,
rodeando con el puntero la línea curva. Esta es la clásica espiral de Vosnetsov. En el silencio de la sala, suena el apellido del conductor de autobús. Suena en la misma fila que términos como altura libre al suelo, calibre y perforación de blindaje. Se convirtió en parte de la ciencia militar. El sargento Dmitri Vosnetsov no llegó a general, no escribió memorias, no habló desde las tribunas de los congresos, pero hizo más. Se convirtió en un término, en un párrafo del libro de texto que los oficiales están obligados a saber para no quemar a su gente en el primer ataque. Los cadetes toman apuntes. Son jóvenes, rapados a cero, con guerreras planchadas. Para ellos 1944 es historia antigua, casi antigüedad. Estudian máquinas modernas, T-72, T-80. Allí hay telémetros láser, calculadoras balísticas, estabilizadores de cañón en 2 planos. Parecería que la experiencia del control manual esté irremediablemente obsoleta. Pero el coronel hace una pausa, deja el puntero y mira a la sala. La electrónica puede fallar, pronuncia, remarcando cada palabra. La óptica puede romperse, la hidráulica puede fugarse, y entonces se quedarán uno a uno con la mecánica y con el enemigo. En ese momento el esquema en la pizarra deja de ser simple geometría, se convierte en un testamento. La espiral no se trata de cómo girar el volante, se trata de cómo pensar más rápido de lo que gira la torreta del enemigo. Es el principio de la superioridad del intelecto sobre la fuerza bruta. Décadas después, la táctica mutó, se adaptó a nuevas velocidades, pero la esencia siguió siendo la misma. En conflictos locales por todo el mundo, desde las arenas de Oriente Medio hasta las montañas de Afganistán, los tanquistas soviéticos y rusos aplicaban este truco. Acercamiento brusco, entrada en la zona muerta. Imposición de combate cercano, donde el cañón largo de un arma moderna se convierte en un estorbo. El legado de Vosnetsov no es un monumento en la plaza. El legado son las tripulaciones vivas que regresaron a la base porque recordaron a tiempo. La estática es muerte. El plano cambia. Parque urbano de una pequeña ciudad de provincia. Un pedestal revestido de granito gris. Sobre él, con el morro alzado al cielo, hay un T-34. No es la máquina en la que Vosnetsov giró el carrusel de la muerte. Esa máquina se quemó en Berlín o fue fundida para tractores en los 50. Es una imagen colectiva, un símbolo. Las escotillas del tanque están soldadas, el motor sacado, el cañón desactivado. Las orugas, que alguna vez rompieron la tierra congelada y trituraron el hormigón alemán, ahora están cubiertas de una capa de pintura negra. El tanque duerme. Los niños trepan por el blindaje frontal, se agarran con las manos de las asas, se cuelgan del cañón. Para ellos es un juguete grande, una atracción. Pero si uno se acerca, si pone la mano sobre el blindaje rugoso de la torreta, puede sentir el frío. Este frío no viene del metal, es la memoria del material. El acero recuerda todo. Recuerda los golpes de los proyectiles, recuerda el calor de los incendios, recuerda el grito de la tripulación. El tanque en el pedestal no es solo un monumento a la victoria, es un monumento al genio de ingeniería y a la terquedad humana. El diseñador Koshkin creó la forma ideal, pero solo personas como Vosnetsov insuflaron vida a esa forma. Sin un humano dentro, este tanque es simplemente 30 toneladas de carga muerta, simplemente un montón de mineral extraído de las entrañas y procesado en la fábrica. El ser humano, he aquí el componente principal de cualquier sistema de combate. No el procesador, no el radar, no el cargador automático, sino el sistema nervioso capaz de tomar decisiones irracionales. Capaz de ir al choque cuando se acabaron los proyectiles. Capaz de pisar el acelerador cuando el instinto grita «frena». La historia de la espiral es la prueba de que en la guerra no hay situaciones sin salida. Solo hay déficit de tiempo y déficit de voluntad. Vosnetsov demostró, si tienes aunque sea un segundo de ventaja en reacción, puedes voltear el mundo. O al menos voltear el curso de un combate. Atardecer. Las farolas iluminan el parque. La sombra del cañón del tanque cae sobre el asfalto como una larga flecha negra. Señala al oeste, hacia allá de donde vino la guerra, y hacia allá a donde se fue, aplastada por las orugas. Los transeúntes pasan de largo. Tienen prisa por sus asuntos, sin levantar la vista.
Viven esa misma vida que compró para ellos el conductor de autobús a precio de 13 minutos de riesgo límite. No saben su nombre. No saben sobre velocidades angulares e hidráulica del Tigre. Y eso es correcto. El guerrero hace su trabajo no para la memoria, sino para el olvido. Para que sus hijos no tengan que aprender balística en la práctica. Para que la espiral se quede solo en los planos de la academia y en los archivos de noticieros. El tanque está inmóvil. Ya rodó lo suyo, pero en su inmovilidad se esconde una colosal energía potencial. Es un tirón congelado. Parece que si ahora, justo en este segundo, suena la señal de alarma, las soldaduras de las escotillas reventarán. El diésel rugirá escupiendo una nube de hollín y la máquina bajará del pedestal para volver a hacer su trabajo pesado y sucio. Porque el hierro no muere, mientras viva el espíritu de quien sostenía las palancas.